A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, queridos amigos cibernautas? Es un verdadero gusto estar con ustedes hoy jueves 22 de febrero. Como todos los días, tenemos información y actualidad de lo más importante y destacado acontecido desde Bolivia en este resumen de noticias de Bolivia News a través de Bolivia Web TV. Un servidor y amigo Erwin Bazán les da la bienvenida. Comenzamos hablando del paro cívico nacional que se vivió en todo el país el día de ayer. 2 años después de la victoria del no en las urnas, todas las regiones del país pararon, marcharon y bloquearon en defensa de su voto, mientras el gobierno movilizó a sus bases en 6 capitales para insistir con la repostulación de Evo Morales, amparados en la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional del 28 de noviembre que ignoró el voto popular. El paro tuvo su epicentro en las capitales del eje, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba y La Paz. Sin embargo, los paros y bloqueos se produjeron en todo el país y alcanzaron contundencia en Tarija, fueron parciales en Trinidad y Sucre, hubo marchas en Cobija, Potosí e incluso Oruro, que está de duelo. Se manifestó tratando de no ofender a los dolientes de la tragedia del carnaval. En total fueron 20 horas de protestas que se iniciaron a la medianoche de ayer con bloqueos en todas las rotondas del segundo anillo hacia la periferia de Santa Cruz de la Sierra y terminaron pasadas las 20 horas con una concentración en la Plaza de las Banderas de Cochabamba por el lado del gobierno. Se cumplió el guión de las concentraciones en favor de la repostulación en Cochabamba, Tarija, Potosí, Cobija, La Paz y Sucre. Al igual que la noche anterior en Santa Cruz de la Sierra, las actividades se circunscribieron a plazas y sitios icónicos para el masismo. Y en la evaluación tras el paro, los opositores festejaron y el gobierno los descalificó. Tras el paro, los opositores festejaron la contundencia de la medida y el oficialismo lo descalificó e incluso lo calificó de fracaso. El líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, señaló que fue un paro contundente, fue una gran jornada, el país se paralizó, fue un paro por el respeto al voto, frente a disminuidas concentraciones del gobierno. Deja claro que tiene cada vez menos apoyo, acotó, que se mostró que el MAS ya no controla las calles, pese al aparato estatal y la policía. El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, manifestó que el paro no afectó el aparato productivo del país por la poca adhesión del pueblo boliviano. Admitió que alcanzó más presencia en Santa Cruz y Tarija, pero subrayó que no alcanzó para frenar la actividad de los productores e industrias que trabajaron normalmente y por eso declaró que fue un fracaso. El expresidente Carlos Mesa dijo que más que los números y la contundencia, lo que está en juego es el respeto a la voluntad y la soberanía, de la que no puede apropiarse nadie por ninguna razón y bajo ningún argumento. El alcalde de La Paz, Luis Revilla, aseveró que fue un éxito porque la gente no abrió sus negocios y no salió de sus casas. Seguimos hablando del paro cívico, donde la mayoría de los municipios cruceños acataron el paro cívico, con excepción de algunas regiones como San Matías, Cuatro Cañadas y San Julián, donde las actividades se desarrollaron de forma normal. En Mineros bloquearon la carretera que conecta a ese municipio con el resto de los pueblos del norte cruceño. En Montero, donde se acató a medias la medida, las clases fueron irregulares. En Pailón cerraron calles e instituciones que tampoco trabajaron ni atendieron al público. Sin embargo, no todos acataron el paro. En Arroyo Concepción, la frontera con Brasil ha sido cerrada. Algunos vecinos colocaron piedras y banderas para impedir el paso de vehículos. En San Ignacio de Velasco, la mayoría de las instituciones acataron el paro convocado por el Comité Pro Santa Cruz, que pide respeto a los resultados del 21 de febrero. Ahora sí, giramos el orden de las informaciones para contarles que Estados Unidos aprueba un juicio civil contra Sánchez de Lozada y su exministro Berzaín. Luego de más de 10 años de la denuncia forzada por 8 familiares de las víctimas de la masacre de octubre de 2003, un juez federal de Estados Unidos dispuso que desde el 5 de marzo el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín enfrenten un juicio civil por abusos y violaciones de derechos humanos.
La información la dio a conocer el vicepresidente Álvaro García Linera, quien expresó que no habrá impunidad a quienes han metido bala en el altiplano. En esa intervención militar murieron más de 60 personas y quedaron cientos de heridos. La semana anterior, el juez James Koch rechazó el último esfuerzo de los acusados a evitar el juicio, negando una moción que presentaron ambos imputados. El juicio comenzará en la Corte Federal de Fort, Florida, y se estima que durará 2 semanas. Los demandantes están representados por abogados de organizaciones de Estados Unidos como el Centro de Derechos Constitucionales y la Clínica de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de Harvard y otros. Tenemos más información y actualidad en Bolivia News a través de Bolivia Web TV. La Ferroviaria Andina compra 3 locomotoras a un fabricante suizo. Stadler y Ferroviaria Andina FCA de Bolivia firmaron un contrato para el suministro de las 3 primeras locomotoras de última generación Sally South American Light, diseñadas específicamente para el mercado latinoamericano, que se desarrollará y fabricará íntegramente en la planta de la compañía suiza que tiene en Valencia, España. Se trata de una locomotora de diseño ultraligero con avanzada tecnología, la cual resuelve satisfactoriamente los retos de operar en vías métricas en condiciones de gran altitud, más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, y con posibilidad de alcanzar una velocidad de hasta 100 km por hora, combinando potencia elevada a gran altura y reducción de consumo. Ferroviaria Andina brinda servicios integrales de transporte de carga y pasajeros a través de una red vial ferroviaria que comprende 2.776 kilómetros y que atraviesa la zona occidental de Bolivia, vinculando los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca, e internacionalmente vincula a Bolivia con Chile, Arica y Antofagasta, Argentina en las zonas de La Quiaca y Perú en la zona de Puno. Queridos amigos, amables cibernautas, es momento de revisar las cotizaciones económicas. Volcamos la página y nos ocupamos del deporte. Por la Copa Libertadores, el partido jugado en Sucre, en el Estadio Patria, Wilstermann queda eliminado por Vasco da Gama por tiros penales. Los aviadores quedaron eliminados de la Copa Libertadores al perder en la tanda de penales por 3-2. El resultado del partido terminó a favor del Wilstermann 4-0. El mismo marcador en Río de Janeiro a favor del Vasco da Gama. Los rojos, que golearon al Vasco da Gama por 4-0 en los 90 minutos, quedaron cerca de lograr el milagro en el Estadio Patria de Sucre, pero finalmente en los penales no les fue bien y quedaron eliminados de la Libertadores. Queridos amigos, amables cibernautas, hasta aquí les hemos presentado los temas que hoy hacen noticia en Bolivia, un día después del paro cívico nacional, 22 de febrero. Que tengan todos un excelente resto de jornada. Chao a todos. Bolivia News.